Entonces vamos a ver las definiciones de electrónica, todas las definiciones que por ahí me encontré y que a veces se tiende a exagerar, pero nunca es suficiente. ¿Ok? Vamos a ver definiciones de electrónica. O sea, la palabra electrónica proviene de mecánica de electrones, cómo se comporta un electrón en diferentes condiciones de campos aplicados externamente. Cuando hablamos de electrones nos referimos a aquellas partículas que están en todas partes y que por lo general tienen reacciones positivos y negativos, tienen campos magnéticos. ¿Ok? Cuando hablamos de eso nos referimos a exactamente todo lo que esté compuesto por electrones, que es prácticamente todo. Dice que el Instituto de ¿cómo era? De ingenieros de radio. Ándale, sí, de ingenieros de radio, se me fue la palabra, ese como está en inglés, se supone, define como ese campo de la ciencia y la ingeniería que se ocupa de dispositivos de electrones y su utilización. Pues seguimos hablando de electrones y va a ser una palabra que vamos a utilizar en todo el contexto. Los fundamentos de electrónica son el tema central de todas las ramas de ingeniería en la actualidad. ¿Por qué? Porque la electrónica la vemos en todas partes. Lo vemos en un teléfono, en una computadora, en una televisión, en todas partes. En un circuito eléctrico, en un circuito de electricidad, o sea, lo vemos en todas partes. Por eso vamos a hablar de electrónica siempre, aunque no digamos la palabra electrónica. ¿Ok? Vamos a seguir viendo definiciones. Dice que es la parte de la física que estudia los cambios y los movimientos de los electrones libres y la acción de las fuerzas electromagnéticas y la utilización de aparatos que reciben y transmiten información. Porque todos los aparatos, todos contienen componentes electrónicos y todos los componentes electrónicos tratan de eso, de cómo van a pasar los electrones de un lado a otro, cómo van a reaccionar sus cargas en términos generales. Y pues obviamente pues todos tienen componentes eléctricos, reciben y transmiten información. Por ejemplo, los televisores a través de las microondas reciben información de las repetidoras y estas pues lo transmiten a través de la pantalla para que el usuario pueda ver lo que se está transmitiendo, tal vez en Info 7 o en otros canales. En los teléfonos celulares, por ejemplo, también trabajan con microondas, reciben información y transmiten información. Reciben, en este caso, voz y transmiten voz. ¿Okay? Todos los aparatos pueden ser capaces de hacer eso, recibir y transmitir información. Vamos a la siguiente diapositiva. Todo está muy explícito, en realidad no requiere tanta explicación, pero la idea es que lo vayamos analizando entre todos, lo vayamos viendo todos al mismo tiempo. La electrónica comprende la física, la ingeniería, la tecnología y las aplicaciones que tratan con la emisión, el flujo y el control de electrones en el vacío y la materia. Pues hablamos de lo mismo, recibir y transmitir algo. En este caso nos está diciendo el flujo y el control de los electrones. ¿Okay? La identificación del electrón junto con la invención del tubo de vacío que podía amplificar y rectificar pequeñas señales eléctricas, inauguró el campo de la electrónica y la edad de los electrones. Aquí ya nos estábamos preparando, no sé si les tocó escuchar de algún pariente, de sus padres, de sus abuelos, cuando algo se tarda en encender, pues les decían, bueno, pues es que es de bulbos. Cuando hablábamos de que era de bulbos, pues nos referíamos a los tubos de vacío.
Estos en particular se tardaban en generar las reacciones eléctricas y al cabo de un tiempo ya podían hacerlo, pero sí tardaban. Pero poco a poco iremos desmenuzando ahí más adelante cada una de estas áreas. Y pues eso los veíamos en televisiones antiguísimas, ¿no? De aquellas de blanco y negro y algunas inclusive de color, que se tardaban en encender las televisiones, y esto era porque los tubos de vacío se tardaban en hacer sus cargas eléctricas de manera correcta. Y así lo llamaban, ¿no? Cuando algo es lento, dicen, eres de bulbos. Inclusive cuando uno mismo se tarda en hacer algo, ¿qué eres de bulbos o qué? Por lo mismo que se tardaban mucho ahí en encender. Pero bueno, eso es un dato X. Pero bueno, si se fijan, seguimos hablando del electrón, seguimos hablando de materias, de lo mismo, prácticamente es lo mismo. Ok, solo que incorporamos o ya metimos a la plática a la física, la ingeniería y la tecnología, que son ramas que van incorporando, que incorporan por lo general este concepto que es la electrónica. Ok, seguimos la rama de la ingeniería en la que se estudia el flujo y control de electrones en vacío o semiconductor, se llama electrónica. Todo es en torno a la electrónica. Ok, el flujo y control de electrones. Y seguimos hablando de lo mismo, de electrones y de cómo se mueven los electrones. Ok, la electrónica también se puede definir como la rama de la ingeniería en que se estudian los dispositivos eléctricos y su utilización. Entonces, seguimos con lo mismo, dispositivos eléctricos y su utilización. O sea, son la rama de la electrónica, son los dispositivos eléctricos y su utilización. En términos generales, seguimos hablando de electrónica, seguimos hablando de dispositivos y cómo los vamos a utilizar. Okay, y cómo estos siguen utilizando electrones para poder hacer lo que realmente fueron diseñados. El movimiento de los electrones a través de un conductor nos da corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica se puede producir con la ayuda de baterías y generadores. El dispositivo que controla el flujo de los electrones se llama dispositivo eléctrico. Seguimos hablando de lo mismo, ¿no? De los dispositivos, de cómo manejan el flujo de electrones, y en este caso ya metimos un poquito más a aquellos aparatos o aquellos equipos que se encargan de dar energía a estos aparatos eléctricos, ¿no? Energía que estos aparatos van a recibir y a modificar de alguna manera a través de los electrones para hacer tal o cual propósito. Así es como lo podemos interpretar. De hecho, todo es muy explícito, todo está muy simple. Por eso el texto lo puse de esta manera, ¿no? Vamos a cambiar de orador. ¿Quién me puede ayudar a leer? De favorcito. ¿Quién dijo yo? Yo leí una. A ver, dale. Estos dispositivos son los principales bloques de construcción de los circuitos electrónicos. La electrónica tiene varias ramas que incluyen electrónica digital, electrónica analógica, microelectrónica, nanoelectrónica, optoelectrónica, circuito integrado y dispositivo semiconductor. Pues sí, ya incluimos un poquito más de conceptos, ya hablamos más de conceptos y de las derivadas que se dan de la electrónica, ¿no?
ya las nombró su compañero: la electrónica digital, la analógica, la microelectrónica, la nanoelectrónica, que la nanoelectrónica es la que me imagino que les interesa a la gran mayoría de ustedes, pero también les comento que es la más complicadita y que se tienen que tener ciertos instrumentos que sí son pues un poquito costositos, pero ya cuando los tienen y los explotan, pues sí se pueden hacer de buen dinerito, la verdad. Eh, Hablamos de circuitos integrados y hablamos de semiconductores. Todo es conductor, todo es conductores. Hablando de electrónica, ¿por qué? Pues la idea de un conductor es que te conduzca, en este caso, la energía, ¿no? Y un semiconductor es algo muy parecido. Ahí lo veremos. Vamos a darle. ¿Quién sigue? ¿Quién me ayuda? ¿Otro más? ¿Quién dijo yo? A ver. Yo, Puntitos extras, aunque no esté viendo quién es porque tengo mis pantallas ahí copadas y tengo las dos pantallas, pero no veo quién está hablando en realidad. Si me pueden decir su nombre, ¿quién habló ahorita? Gastón, Heriberto, Heriberto y Gastón, ya está, ya se quedó grabado. Dale, por favor, Gastón. la electrónica trata con circuitos eléctricos que involucran componentes eléctricos activos como tubos de vacío, transis- transistores, diodos, circuitos integrados, optoelectrónica y sensores, componentes eléctricos pasivos asociados y tecnología de interconexión. Pues sí, todo es circuitos eléctricos, y hablamos también de unos componentes como los diodos, que son componentes muy comunes, los transistores también muy comunes, los circuitos integrados que también conforme pasa el tiempo ya son más complicaditos, sensores. Los sensores son algo muy esencial en todo tipo de componente eléctrico, pero pues vamos a ir hablando de todos y cada uno de ellos y profundizando lo más que se pueda más adelante, ¿no? Ahorita nada más es una relatoría de electrónica. Ok. Muy bien, Gastón. ¿Quién sigue? Yo, profe, Nombre. Antonio, Dale, Toño. comúnmente los dispositivos eléctricos contienen circuitos que consisten principalmente o exclusivamente en semiconductores activos complementados con el elemento pasivos. Tal circuito se describe como un circuito eléctrico. Dale. El comportamiento no lineal de los componentes activos y su capacidad para controlar los flujos de electrones hace posible la amplificación de señales débiles. Ok. Hablamos de semiconductores, seguimos hablando obviamente también de circuitos eléctricos, de flujos de electrones, seguimos hablando, si se fijan, es sobre lo mismo, nada más cambiamos un poquito unas palabras, pero siguen siendo definiciones. Lo que incorporamos aquí fue la amplificación de señales débiles, que al final de cuentas es para lo que se construye la electrónica o parte de. Pero es básicamente lo mismo, ¿no? Son componentes, es flujo de electrones y es electrónica en su totalidad, ¿no? Vamos a seguir. A ver, otro más para ir dando oportunidad. Yo, profe, Nombre, por favor. Manuel. Dale, Manuel. La electrónica es ampliamente utilizada en el procesamiento de información, comunicaciones y procesamiento de señales. La capacidad de los dispositivos electrónicos para actuar como interruptores hace posible el procesamiento digital de la información. Bueno, aquí ya nos estamos extendiendo un poquito más allá, ya metemos a las telecomunicaciones y procesamiento de señales.
También hablamos del procesamiento digital de la información pues ya lo vemos en muchas partes, ¿no? Telecomunicaciones nos referimos en general, en términos generales, a cualquier, por ejemplo, lo vemos mucho en las antenas que están instaladas estratégicamente en unas ciudades o en las ciudades y que transmiten, en el caso de las antenas repetidoras de Telcel, transmiten señales de datos, este, señales de microondas, las cuales son necesarias para que los aparatos las reciban y las interpreten en pos de la comunicación, ¿no? El procesamiento de esas señales pues obviamente la realizan los aparatos electrónicos, y obviamente estos son capaces de actuar como interruptores. Reciben la señal, la procesan y nosotros la podemos interpretar como tal, ya sea voz, datos o lo que sea que se requiera. Ok, seguimos. ¿Alguien más? Yo, profe, ¿Nombre? Omar Rangel. Dale, Omar. Las tecnologías de interconexión, como las placas de circuitos, la tecnología de empaquetado de productos electrónicos y otras formas variadas de infraestructura de comunicación, completan la funcionalidad del circuito y transforman los componentes mixtos en un sistema de trabajo regular. Pues ese párrafo está bien explícito, de hecho demasiado explícito. Habla en términos generales del producto final ya de los paquetes electrónicos para que puedan desempeñar su trabajo de manera regular. Ok, yo creo que no hay mucho que explicar, el texto lo hace muy específico. Ok, vamos a seguir. Por ahí viene algo más importante todavía y más elemental. Vamos a seguir. ¿Quién sigue? ¿No? ¿Nadie? Yo, profe, Nombre, por favor. Arturo Jara. Dale, Arturo. La ciencia y la tecnología eléctrica y electromagnéticas se ocupan de la generación, distribución, conmutación, almacenamiento y conversión de energía eléctrica hacia y desde otras formas de energía mediante cables, motores, generadores, baterías, interruptores, relés, transformadores, resistencias y otros componentes positivos. Componentes pasivos. Pues bueno, hablamos de todo lo que es capaz de transmitir, en este caso, energía o energía eléctrica, que son los cables, los motores, generadores, baterías, interruptores, relés, transformadores, resistencias y otros componentes. En términos generales, todos estos son capaces de transmitir, de distribuir la energía y obviamente conmutarla. Algunos pueden almacenar energía, como son las baterías, pero en términos generales todos estos dispositivos pueden transmitir, en el caso de las baterías, almacenar la energía. Y de esto se trata la electrónica, de que se pueda transmitir la información, inclusive los cables, son muy importantes los cables, lo vemos en todas partes. Se transmite la energía y se puede conmutar, o sea que se puede alterar, que se puede cambiar. Es como dice el dicho ese de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y todos ellos o transforman o bien transmiten la energía. ¿Okay? De eso hablamos en este párrafo. Va la que sigue. ¿Quién se lo avienta? Yo, profe. Nombre, por favor. Gastón. ¿Gastón? Sí. ¿Ya participaste, Gastón?
quieres más puntos, va. Bueno, dale Gastón, porque como que ya se está batallando ahí para que quieran participar. Es nada más leer, no tienen que explicarme absolutamente nada. Dale Gastón. Esta distinción comenzó alrededor de 1906 con la invención de Le de Forest del triodo, que hizo la amplificación eléctrica de señales de radio débiles y señales de audio posible. Con un dispositivo no mecánico hasta 1950, este campo se denominaba tecnología de radio, porque su aplicación principal era el diseño y la teoría de transmisores de radio, receptores y tubos de vacío. Bueno, pues aquí como que nos regresamos un piquito, ok, en la cuestión de hablar de tubos de vacío, pero seguimos avanzando en realidad. Pero, habla de la invención del triodo. Es un dispositivo no mecánico que básicamente se diseñó para la recepción y transmisión de señales de radio, pues se llama tecnología de radio. ¿Cómo les explico ese punto? En este caso, el triodo fue diseñado para que las señales de radio que llegaban con muy poca intensidad fuese recibido y retransmitido con una amplificación, una ligera amplificación, pero pues estamos hablando de los años de 1906, ¿no? Cuando las señales de radio eran muy robustas. Hoy no tenemos esos problemas. Parte de esa tecnología, o bueno, de ese concepto se sigue o permanece entre otras cosas, como les digo, en las antenas repetidoras, que lo que hacen es agarrar una señal débil de algún punto, la amplifican y la transmiten en otro radio de comunicación. Hablamos de radio de comunicación como otra área, o ampliar el área de comunicación de estas señales. Ok, vamos a seguirle. Es la última diapositiva. ¿Quién la quiere? Ya por último, ¿alguien que no haya participado? ¿No? Yo. ¿Nombre? Yo. Eliud. Creo que te ganó el Eliud. Yo gané. Dale, Eliud. A partir del 2018, la mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan componentes semiconductores para realizar el control de electrones. El estudio de los dispositivos semiconductores y la tecnología relacionada se considera una rama de la física del estado sólido, mientras que el diseño y la construcción de circuitos electrónicos para resolver problemas prácticos pertenecen a la ingeniería electrónica. Pues bueno, ya tocamos un poquito, bueno, ya hablamos de a partir del 2018, ¿no? De ya muy cerquita de la fecha actual. Y nos referimos en términos generales, o la parte más interesante es hablar del estado sólido. El estado sólido hoy en día es muy común, es algo que lo vemos por ejemplo en computadoras. Cuando hablamos de que una computadora maneja por ejemplo un disco sólido, un disco de estado sólido, unidad de estado sólido que le llaman, y que esta por lo general hace la función del disco duro de la computadora. Se dice que las unidades de estado sólido, en referencia con los discos duros, son hasta 10 veces más veloces, y esto es porque ya no se incorporan componentes mecánicos que hacen torpe el flujo de la información, obviamente en una computadora, sino que ahora son nanochips o microchips o componentes electrónicos
que son hasta 10 veces más rápidos para transmitir, en este caso, el flujo de la información. Ok, pues bueno, esta ya es la última parte. En realidad todo está muy explícito, todo está muy simple. Y espero que como tal se nos haya quedado a la mayoría. La idea de que lo transcribieran ustedes en su libreta era con la intención o la finalidad de que se nos quedara un poquito de esta información que les quise transmitir como información en cuanto a definiciones de electrónica. Todo es definiciones de electrónica, todos son componentes eléctricos y también todo es flujo de datos. En este caso la transformación, la modificación o el traslado de electrones y obviamente cómo explotar esos electrones para hacer un proceso químico. En realidad se puede decir o se puede nombrar como tal un proceso químico que nos permite el flujo de la información. Ok, por acá les tengo preparado una práctica simple